cómo conectar con la abundancia, voy a darles 4 claves súper, importantes para conectarnos con la energía de la abundancia. Especialmente en estos días, nueva clase en esta clase de hoy, en la que vamos a estar hablando acerca de cómo conectar con la abundancia y les voy a dar 4 claves, ¿vale? Yo les cuento que tuve una noche otra vez de sueños, estuve otra vez soñando y el mensaje central del sueño es el mismo y tiene que ver con esa transformación. El mundo se está transformando y de hecho, me llega esta información de lo casual de la cuarentena, ¿no? 40 días y bueno, en otro momento les hablaré del tema, pero lo que quiero compartirles es, nos están invitando, nos siguen invitando a transformarnos. El mundo necesita esa transformación y todo lo que está pasando esta cuarentena, esta pandemia, tiene que ver con esa transformación, ¿vale? Y feliz de estar haciendo estas clases con ustedes, feliz porque me levanto súper motivada todos los días en este encuentro, por este encuentro. Entonces eso me pone súper feliz. Y voy a compartirles hoy 4 claves para conectarnos con la abundancia. Y voy a empezar porque el tema es extenso y tenemos 1 horita, ¿vale? Y vamos a empezar entonces con la clave número 1. La clave número 1 es, o el punto número 1 es, primero que tengamos conciencia que la abundancia es una frecuencia energética, es energía. La abundancia no es algo, sino es energía. Como la energía del amor, que hemos estado hablando muchísimo acerca de si nos sintonizamos en la frecuencia del miedo o nos sintonizamos en la frecuencia del amor. Y entonces ustedes dirán, bueno, es energía, pero ¿cómo? Resulta que todo en el universo es energía. Ustedes son energía, yo soy energía, todo lo que vemos, esto es energía. O sea, todo, absolutamente todo, aunque lo veamos como materia, realmente es energía. Y está científicamente comprobado. O sea, ya la ciencia lo ha comprobado. Pero pueden, por ejemplo, leerse un libro de Deepak Chopra que se llama Sincrodestino. En ese libro se explica matemáticamente, sí, o sea, esto no es solo espiritualidad cuántica, no, sino él explica en ese libro matemáticamente, físicamente, cómo se puede comprobar literalmente que todo, absolutamente todo, es energía. Todo está compuesto de átomos y si analizamos dentro del átomo, no hay nada. ¿Sí? Es decir, podemos con un microscopio ir profundo viendo esto o viendo mi cuerpo, viendo las células de mi cuerpo y en el fondo, o sea, entre más vamos adentro de lo que estamos observando, igual no hay nada. O sea, no hay nada material, es energía, son moléculas, ¿sí? Moléculas energéticas que se entrelazan y forman lo que nosotros percibimos como materia. Entonces, la abundancia es una frecuencia energética, así como nuestros pensamientos son energía, la abundancia igual es una frecuencia energética. Y esta existe para todos, está disponible ahí, como el amor, así como un día decimos, me voy a sintonizar en la frecuencia del amor. Recuerden que la derecha es la frecuencia del amor, que siempre hablo así, ¿no? Como la derecha, me sintonizo en la frecuencia del amor o me sintonizo en la frecuencia del miedo. Lo elegimos, tenemos esa capacidad, tenemos ese poder de decisión de sintonizarnos o en un lado o en otro. ¿Sí? Entonces es súper clave que tengamos en cuenta que la abundancia es esa frecuencia energética a la que yo elijo sintonizarme, a la que yo elijo conscientemente vibrar en esa sintonía, estar en esa sintonía, ¿vale? Y entonces va la clave número 2 y es, te sintonizas con ella cuando la reconoces en ti, cuando te reconoces un ser
abundante, cuando te reconoces un ser completo. Y te reconoces en la abundancia cuando te amas, cuando te sientes merecedora, cuando sabes que todo lo bueno está disponible para ti y que nadie, absolutamente nadie, te lo puede quitar. Solo tú te lo quitas a ti misma, ¿sí? A ti mismo, solo tú. Entonces, por eso la importancia de tener claros quiénes somos, tener esa claridad de que lo podemos todo, de que lo merecemos todo, ¿sí? La abundancia no es algo que yo voy bueno, tenemos esta creencia, ¿no? De yo voy y trabajo y me esfuerzo y entonces a cambio recibo. No, no es solamente por la acción, es también por lo que yo pienso, por cómo yo me siento merecedor, cómo yo me siento merecedora, cómo yo siento que puedo recibir del universo. Entonces es súper clave, es súper importante que nos sintamos merecedores, que trabajemos en nuestro amor propio, en nuestro autoconocimiento, que trabajemos en esa parte de saber quién soy, de cómo opera el universo, de que todo lo creamos desde el invisible, ¿sí? Desde esa física cuántica, desde eso que no vemos. Como somos energía y realmente lo que vemos es tan poco, ¿sí? En comparación de todo lo que hay, de absolutamente todo lo que hay. Entonces, cuando tú sabes y tienes esa plena conciencia, y yo creo que les ha pasado, somos tan manifestadores que a veces decimos, por ejemplo, no sé, yo quiero un viaje, quiero viajar. Y en ese yo quiero viajar, decimos como, no sé cómo lo voy a hacer o no sé cómo lo voy a lograr, pero lo voy a lograr. Y voy a viajar. Y siento dentro de mí que lo merezco. Y siento dentro de mí que puedo hacerlo. Y siento dentro de mí que está disponible. Así sea algo material, Miriam. Así sea algo material, todo lo creamos desde el invisible. Todo lo creamos desde el invisible. Y yo les voy a contar y esto es antes de que yo supiera todo lo que sé ahora acerca del universo, acerca de las leyes espirituales, acerca de la abundancia, antes, muchísimo antes de todo eso. Estaba yo muy joven, tenía 24, 23 años más o menos, y yo estaba trabajando, en esa época yo trabajaba en un banco, todavía estaba terminando la universidad, y yo ya no quería seguir trabajando en el banco. Ese fue el sueño pues de mi familia, ese fue el sueño pues de incluso también mío. Me acuerdo que mis amigas eran, Moni, súper ese trabajo, no sé qué. Y los primeros meses pues chévere de estar ahí, pero ya después no. Porque el banco donde yo trabajaba, y entiendo que todos los bancos son así, era muy rígido. Es decir, yo soy una persona creativa, yo soy una persona de aportar, de dar, de contribuir, de ese valor agregado. Siempre he sido muy inquieta y siempre he sido muy de hacer, ¿sí? De crear, y tengo mucha creatividad. Entonces, y más en esa época, no más. Y entonces yo me sentía en el banco limitada y yo sentía que no podía hacer más y yo sentía que, o sea, yo trabajaba como asistente de mercadeo y ese era mi trabajo y había un manual de procedimientos, un manual de procesos y me dijeron, mire, este es el manual, léalo, eso es lo que usted tiene que hacer, no puede hacer más. Y yo veía, o sea, yo en la universidad nutriéndome de información con un montón de ideas en la cabeza y yo hablaba con mi jefe y yo le decía, mira, es que podemos hacer esto, podemos hacer aquello, podemos hacer lo otro, o sea, montones de cosas y él siempre me decía, no podemos, Mónica, no podemos porque ya los procesos están diseñados así, ya eso es así, ya eso se queda de esa forma. Entonces yo me empecé a sentir limitada, yo empecé a sentir que en la rutina de voy, esas son mis funciones, hago eso, no podía aportar más y si aportaba era como que nadie me ponía cuidado, sí, entonces yo me sentía súper frustrada de no quiero hacer más. Entonces llegó un momento en el que yo dije, no, este no es el trabajo para mí, yo no quiero, que sí, trabajar en un banco da estatus, no digo que no, sí, pero yo decía, pero pues a mí que me, o sea,
yo no quiero estatus, yo quiero aprender. Yo me sentía, ahí sí, como se dice, deseosa pues de aprender, de poner en práctica todo lo que estaba aprendiendo, todo lo que había aprendido. Además porque me encantaba lo que hacía. Entonces, yo dije, no, yo quiero otro trabajo donde pueda poner en práctica lo que sé. Y entonces, empecé a buscar trabajo. Me acuerdo que encontré en un diario, cuando eso no se usaba casi internet, y en el diario de aquí, en el periódico de aquí de la ciudad, busqué una oferta. Empecé a buscar los clasificados y vi una oferta que se ajustaba como a lo que, pues a mi perfil. Y entonces, y era justo como lo que yo lo que yo quería, ¿no? Porque, o sea, iba a trabajar. Yo me acuerdo que en el banco me quedaba tiempo libre, yo no era de las de chismosear en pasillos, a mí eso no me gustaba, no me agradaba, pero pues había tiempo, yo me llevaba las tareas de la universidad para hacer las tareas en la universidad, porque literal quedaba tiempo libre. Entonces, bueno, envié mi hoja de vida, no sé qué, a este otro trabajo y me llamaron a la entrevista y cuando iba a ir a la entrevista, me acuerdo tanto, era el día siguiente, entonces me llamaron hoy y por ejemplo mañana iba a la entrevista. Y me acuerdo que esa noche no era la primera, la segunda vez que yo buscaba trabajo. Y esa noche me acuerdo tanto que yo casi no dormí y yo y me puse a visualizar cómo, o sea, yo no tenía ni idea de estas herramientas de manifestación, cero, pues nada. Pero me acuerdo tanto que yo esa noche antes de acostarme empecé a visualizar cómo sería la entrevista. Empecé a visualizar, o sea, yo cuando fui allí yo ya conocía el lugar, yo ya conocía la empresa porque había ido a entregar la hoja de vida presencial. Entonces yo ya sabía cómo era, pero no sabía en qué oficina me iban a entrevistar, no conocía a quién me iba a entrevistar, nada. Pero yo empecé a visualizar esa noche, empecé a visualizar cómo yo llegaba a la empresa, cómo iba a ser la entrevista, o sea, que iba a haber una persona entrevistándome, cómo yo me iba a sentir ese día, en ese momento en la entrevista, y que todo iba a salir bien, y que todo iba a fluir bien. Y además de eso, o sea, literal, tengo esta capacidad y sé que todos la tenemos también, algunos es de entrenarlo, pero podemos tener estas visualizaciones, o sea, vívidas, o sea, una imaginación maravillosa, ¿no? Entonces, yo literal me imaginé como si mi jefe o la persona que me estuviera entrevistando me estuviera diciendo que sí iba a quedarme en ese trabajo, que ese era el trabajo, o sea, que yo era la persona ideal para ese trabajo, porque yo sabía que había un montón de otras mujeres que se habían apuntado a ese trabajo. Entonces, bueno, es esa visualización, pero es ese deseo. Sí, ayer hablaba acerca del deseo, que el deseo no es lo mismo que necesitar, que el deseo es desde el yo lo quiero y siento que es para mí. Entonces, en ese momento, en esa noche, empecé a hacer esa visualización de cómo sería esa entrevista, de qué diría yo, cómo lo diría yo, cómo me presentaría. Para ese momento, pues yo tenía una buena hoja de vida y literal visualizaba como si esa persona me estuviera a mí diciendo que sí, que empezaba mañana, porque yo sabía que el trabajo era como urgente, que empieza mañana, puede ya venir mañana y esta va a ser su contrato laboral y no sé qué. Bueno, yo visualicé todo. Me acuerdo que esa noche casi no dormí bien, y esa visualización la hice con emoción de que sí estaba viviendo eso, de que sí lo estaba haciendo. Les cuento este ejemplo, he tenido muchas otras más visualizaciones y muchos más otros ejercicios en esta época, pero les cuento esto porque esto pasó cuando yo todavía no tenía ninguna de estas herramientas, o sea, eso salió natural en mí, ¿no? Yo deseaba tanto ese trabajo y no lo necesitaba, porque realmente yo no lo necesitaba, yo tenía otro trabajo y sabía que si no se iba a dar, pues bueno, no iba a pasar nada, ¿sí? Me iba a quedar con la decepción de esa que yo quería, ¿sí? Pero bueno, no importaba, ¿sí? Entonces era ese deseo ese trabajo, y si no va a ser para mí, bueno, no importa, pero yo hice el ejercicio de visualizarlo
como si ya fuera, o sea, visualicé todo lo que iba a pasar y como si ya me hubieran aprobado, ¿sí? Hubiera sido calificada para ese trabajo y me hubiesen contratado. Y yo sentí esa noche la emoción de que eso era para mí y lo sentí todo el tiempo. O sea, me acuerdo que esa noche casi no dormí bien y lo tengo muy presente en mi memoria. O sea, estoy hablando de algo que pasó hace, no sé, como 12 años, más o menos. Lo tengo muy presente en mi memoria porque me acuerdo perfectamente las emociones que yo sentí esa noche. Esa noche mi abuelita nos estaba visitando en la casa, así que ella durmió conmigo en mi cuarto. Entonces yo no dormí sola, pero literal yo casi no dormí esa noche. Porque estuve pensando, ¿no? Pensando y deseando y teniendo esa visualización y sintiendo esa emoción y, o sea, repasando todo lo que iba a pasar en la mañana, a la mañana siguiente. Entonces, al día siguiente, efectivamente, la entrevista era a las 8 de la mañana. Bueno, me fui para la entrevista y mucho de lo que yo visualicé en la entrevista sucedió. Bueno, me entrevistaron 2 personas y efectivamente, o sea, yo me sentí confiada, yo me sentí súper cómoda haciendo la entrevista, me sentí yo, en mi flow, me sentí muy, o sea, no sentí ningún tipo de nervios o algo así, no, cero, nada. Y el resultado fue que me dieron el trabajo. El resultado fue que pasó y el resultado fue que me dijeron, queremos que empieces mañana mismo, ven esta tarde a que te hagas los exámenes, a que firmes el contrato y mañana ya empiezas. Y yo era como, wow, o sea, no podía creerlo, o sea, estaba súper feliz, porque cuando entré al banco fue un traumatismo, o sea, bueno, fueron montones de pruebas y un montón de cosas ahí que... Entonces, para mí, y les cuento esta historia porque literal, y ahora que sé, o sea, ahora que sé que sí ocurre así, del poder que tenemos, y por eso les digo, y voy para este punto número 2, que tiene, número 3, perdón, que tiene que ver con que la abundancia es infinita y es ilimitada, y podemos acceder a ella siempre, ¿sí? Es infinita, es decir, ahí está, para nosotras, para nosotros. Nunca se va a acabar, es ilimitada. No le quitamos a otro, no le quitamos a nadie. Cuando a veces creemos que si yo tengo más dinero es porque estoy dejando a alguien sin que tenga dinero y no es así. Todos los días los bancos producen plata, hacen billetes, ¿sí? O sea, ya no es como antes que, bueno, esa sería una clase de economía, pero literal, hoy en día los bancos, y ya no solamente es el dinero físico, o sea, ya no es el billete, ya no es solo el billete, sino hoy en día hay también dinero electrónico, ¿sí? Dinero que yo no puedo coger, pero ahí está, ahí y existe, y te puedes sintonizar en esa frecuencia. Y si tú piensas en la escasez, eso es lo que vas a traer. Si tú piensas en que no hay, en que si en que le estás quitando a otro, pues te estás quitando a ti. Si tú piensas que le quitas a otro cuando tú ganas, te estás quitando a ti misma. Estás sintiendo culpa. Y recuerden, esto sí es leyes de manifestación, pensamiento, emoción, palabra y obra. Pero todo empieza en un pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso? Y eso anótenlo ahí en la bitácora, que no hace parte de los puntos, pero tiene que ver con cómo yo manifiesto. Con pensamientos, con emociones. La emoción atrae. Y con el ejemplo que les acabo de dar, yo hice mi ejercicio de visualización, pero yo lo sentí. O sea, yo sentí y me acuerdo tanto que se me erizó la piel, o sea, toda esa noche casi no pude dormir de la emoción de que amaneciera, de que llegara ese día y de estar frente a esa persona que me iba a entrevistar y por la cual iba a tener ese trabajo que yo quería, porque era el trabajo que yo quería.
Sí, bueno, no había buscado más, pero era el trabajo que yo quería, porque yo lo que quería era experiencia laboral en una empresa, además era una empresa, era una fábrica y comercializadora, y entonces yo decía, wow, es lo que yo quiero. Bueno, yo quería que me negrearan ahí en una empresa trabajando, porque sentía mucha capacidad, mucha energía y me sentía que en el banco estaba siendo desperdiciada literalmente. Y me acuerdo tanto que mi jefe hablaba con su superior y le decía, a esta niña hay que ponerla a hacer algo distinto, algo más, literal. Podía hacer muchas cosas y él me copiaba las ideas que yo le daba, pero igual había una estructura jerárquica, había que hacer caso, básicamente, y es por lo cual, no es una característica mía, ¿sí? Y es por eso por lo cual yo soy emprendedora, ¿sí? Porque se me dificulta mucho las reglas y hacer caso y, bueno, solamente hago caso a las leyes desde ese conocimiento, desde esa experiencia. Entonces, ese es uno de tantos ejemplos que tengo de cómo literalmente podemos conectarnos con la abundancia y podemos manifestar lo que queremos, ¿sí? Manifestar cosas como, qué sé yo, una salida, un viaje, una llamada, el cancelar una cita, ¿sí? Algo que no queremos hacer y no lo queremos nosotros, yo literal, algunas citas que no las quiero cumplir, es como me sintonizo en esa visualización, en esa emoción de no quiero que eso salga y no sale, ¿sí? O sea, nuestro poder de manifestación es tan grande y la abundancia, bueno, ya me estoy yendo por el lado de la manifestación, pero literal, la abundancia está y hace parte de nosotros, de nosotras, y tenemos acceso a ella siempre, siempre. Pero puedes sintonizarte en esa frecuencia de la abundancia o te puedes sintonizar en la frecuencia de la escasez, del miedo, del no puedo. No manifestamos cuando yo no tenía ninguna necesidad, ¿sí? Y ayer explicaba la diferencia entre, siempre he dicho que las palabras tienen poder, lo que digas es lo que atraes, exacto, así es. Yo me acuerdo mi abuelita me decía, mi mamita me decía esa, mija, las palabras tienen poder, pero nunca me explicó por qué, ¿no? Y también uno de los grandes dichos de mi mamita me decía, mija, la plata está hecha, bueno, ella siempre decía, solo hay que buscarla, ¿sí? Y hablaba mucho, o sea, en sus metáforas, y habla, porque todavía está con vida, y habla mucho en sus metáforas de que siempre está, y el hecho de que me dijera, la plata está hecha, ahí es que buscarla, tiene que ver con ese, siempre está ahí, ahí es que sintonizarnos con esa frecuencia de esa abundancia. Y no es buscarla en el sentido, y ahí eso lo he entendido con el tiempo, no es buscarla en el sentido de acciones. Sí, claro, que las acciones son importantes, claro, pero todo empieza desde un pensamiento y desde una emoción. Desde ese pensamiento yo me siento merecedora. Eso está disponible para mí. Eso que yo quiero está a mi alcance, ¿sí? Y todo está a nuestro alcance, todo, absolutamente todo. O sea, no hay límites, literalmente los límites los ponemos nosotros en nuestra cabeza. Entonces, por eso en esa clave número 2, sintonízate con la energía de la abundancia. Reconócela en ti, pero para reconocerla en ti, siéntete merecedora, siente que te mereces todo. El universo está ahí y se los he dicho varias veces, el universo está ahí para entregarte, para darnos, para entregarnos. Y nosotros estamos en el, sí, o sea, en el ¿será que sí? En el ¿será que eso sí es para mí? A veces hay cosas que se tardan, ¿sí? Pues yo hoy puedo desear y puedo visualizar un viaje por Europa, pero sé claramente que no va a pasar porque los aeropuertos están cerrados, porque no puedo ir, sí, pero es este momento, pero va a llegar, ¿sí? Va a llegar. Pero es ese, si tú piensas en es imposible o tienes la creencia de eso que quiero, eso que deseo,
¿sí? Deseo, no necesito, recuerden, deseo, porque recuerden que cuando, y esa es la clave tiene que ver con la clave número 3, apúntenlo ahí, cuando yo necesito, vibro desde la escasez, vibro desde el no tengo, ¿sí? Y no lo puedo manifestar, no lo puedo tener para mí, ¿sí? Porque el universo es integrado, de todo está disponible. Estamos hechos de la misma sustancia de Dios, de la misma sustancia del universo. Entonces el universo, ¿qué dice? Siéntete merecedor, siéntete merecedora, lo puedes todo, tienes toda la capacidad, tienes todos los dones, todo lo que quieras está disponible para ti, quieras desde el deseo, está disponible para ti, ¿sí? Porque es tuyo, por derecho divino. Y el otro día digo yo, bueno, hace mucho, me llegaba esta afirmación de Jesús en la que me habla de reclama tu herencia. El año pasado, cuando estaba yo viviendo una situación económica apretada, en la que no veía que las cosas estaban fluyendo, me estaba estancando, y me llega reclama tu herencia. Y ese reclama tu herencia tiene que ver con quién soy yo. ¿Quién soy yo? Estoy hecha de la sustancia de Dios, o sea, me merezco todo. Me lo merezco todo. ¿Sí? Ahora, ese todo en relación ¿a qué? ¿Sí? Es decir, a veces no sabemos, a veces deseamos un carro. ¿Y para qué quieres el carro? ¿Qué vas a hacer con el carro? ¿Lo vas a tener parqueado? ¿Sí? ¿Que lo podemos manifestar? Sí, claro que sí. Pero eso te va a llenar, eso te va a dar satisfacción. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Quiero una casa grande. ¿Para qué quieres una casa grande? ¿Cuántas personas van a vivir en la casa grande? Quiero un trabajo, no sé, quiero ser la gerente de la empresa. ¿De verdad eso te va a hacer feliz? ¿De verdad eso te va a dar satisfacción? ¿Sí? Y me acuerdo que el año pasado que yo estaba en esta situación, yo todavía tengo mi empresa y hago consultorías administrativas y financieras. Y el tema era porque se estaba bloqueando muchas consultorías que estaba haciendo de forma privada, no estaban saliendo, no estaban surgiendo. Y cuando a mí me llega ese reclama tu herencia, entiendo, porque además había esa creencia limitante persistía en mí esa creencia limitante de no me van a pagar lo suficiente haciendo esto que hago. Esto que amo hacer, que es estar aquí con ustedes, que es tener esas sesiones de coaching, que es tener esas mentorías, que es desarrollar esos programas, esos productos. Entonces estaba alternando con lo otro, ¿sí? Y cuando entiendo ese reclama tu herencia, fue como ese wow, claro, yo tengo una creencia limitante que empecé inmediatamente a trabajar, por supuesto, y adicional a eso fue ese trabajar el no sentirme merecedora, el no sentir que, el terminar con esa creencia de no estoy aportando suficiente, ¿sí? Y tiene que ver con ese punto número 4 que es dar es igual que recibir. Porque yo estaba dando y me estaba bloqueando en el recibir. Cuando damos, y ustedes desde sus vidas pongan estos puntos, estos ejemplos en su vida, analícenlo. Ahora, yo estaba el año pasado bloqueando mi recibir. Estaba dando, pero no estaba recibiendo. Y el dar y el recibir son iguales. ¿Sí? La vez pasada les hablaba acerca de a veces el recibir no necesariamente es con dinero físico como el que les estaba mostrando, como el billete. No, a veces el recibir es, oye,
No sé, te voy a mandar, no sé, un mercado, por ejemplo. El recibir a veces es, oye, te voy a invitar a almorzar, ¿sí? Almorcemos juntos. A veces el recibir es cuando inició esto ya parece clase de cómo manifestar dinero específicamente, pero porque además la abundancia es todo, ¿no? Bueno, esa parte me faltó aclararles en el punto número 1. La abundancia es todo. La abundancia es de relaciones, la abundancia es de prosperidad, ¿sí? Económica y financiera, la abundancia es de experiencias, la abundancia es de absolutamente todo. Todo es abundancia. O sea, la abundancia incluye todas las áreas de nuestra vida. Ese balance ideal en todas las áreas de nuestra vida, en eso que queremos. O sea, con esto que yo les estoy diciendo, literal podemos manifestar esa pareja que queremos. Literal, y creo, y se los he dicho y se los he contado en transmisiones pasadas. Literal podemos conectados a esa abundancia, tener esas relaciones ideales, no solo de pareja, sino de amigos, de familia, tener esas experiencias maravillosas que uno dice, wow, qué bonito, no sé, el viaje, qué bonito lo que estoy viviendo. El recibir, dar y recibir es lo mismo. El recibir, yo puedo recibir de todas las formas, ¿sí? Y a veces no lo valoramos, no lo apreciamos. El recibir un abrazo es abundancia. Y el que tú te niegues a recibir ese abrazo, estás diciéndole a la vida, estás diciéndole literal al universo, no quiero, ¿sí? O sea, no quiero nada de nada. Entonces, abrámonos a recibir y demos. Pero no demos para recibir a cambio, no, sino demos de forma genuina, de forma de amor, desde el amor incondicional. Y abrámonos a recibir, ábrete a recibir. Sé que nos han enseñado que es más importante el dar, pero debe haber un equilibrio, porque cuando no hay equilibrio la energía se estanca, ¿sí? Es un ejercicio de tú das y recibes, y das nuevamente y recibes. ¿Sí? Y es así. Y por ejemplo, ustedes que están aquí, que están recibiendo, ustedes están yo estoy en el ejercicio de dar y ustedes están en el ejercicio de recibir. Entonces, ustedes que están recibiendo pueden ese dar compartiendo esta información. En ese ejercicio de dar, ustedes poner en práctica lo que yo les he estado compartiendo, ¿sí? Están recibiendo la información, pero ponerla en práctica es el dar, ¿sí? El sintonizarse en esa frecuencia adecuada es el dar para ustedes. Cuando nos damos a nosotros, también le damos a la humanidad. Cuando le damos a la humanidad, nos estamos dando a nosotros. Entonces recuerden, dar es lo mismo que recibir. No nos estanquemos en el recibir, porque el universo está ahí, dispuesto para darnos. Y al decir, no, es que a mí lo único que me gusta es dar, pues el universo dice, bueno, como usted no quiere, pues entonces yo se lo doy al que sí quiere, ¿no? Al que sí esté dispuesto. No recibir tiene que ver con las creencias limitantes, ¿sí? Es que eres bueno cuando das. No. O sea, eres bueno primero siempre. Ahora, cuando das, te estás dando a ti, le estás dando a otro, pero hazte el favor de recibir. ¿Cuántas personas a veces no quieren ayudarnos y nosotras es como, ay no, por el orgullo, por el... Y esta es frase para mí, o sea, esto que estoy diciendo es frase para mí. ¿Sí? Porque llegan a mi vida personas maravillosas y han querido ayudarme y yo es como, oye, no, muchas gracias. Sí, o sea, como te agradezco, porque siempre tendemos a pensar y es un ejercicio que llevo haciendo algunos días,
nuestro ego tiende a pensar, no, este quiere algo a cambio. Seguro que sí, porque eso de gratis nada. Yo me acuerdo que mi mamita, mi abuelita, ella me decía, muy sabia, y me dice, mija, y me acuerdo cuando yo estaba chiquita, yo no le entendía. Me decía, mija, hay que sembrar para recoger. Y yo, ajá. Bueno, mi mamita es de las mujeres que pasaba una persona habitante de calle y ella siempre vivíamos las dos solas, cuando yo ya estaba adolescente, vivíamos las dos solas, y ella siempre hacía harto almuerzo, harto, o sea, como si fuéramos 5 en la casa, por ejemplo, y éramos 2. Y pasaba una indigente y ella tenía platos especiales, o si el indigente traía un plato especial, el indigente, el habitante de calle, ella iba, le servía el almuerzo y se lo pasaba. Y cuando pues yo estaba chiquita, yo le decía, Amita, ¿por qué haces eso? ¿Sí? Porque además casi que todos los días venían las mismas personas, ¿no? O a veces 2 o 3 veces por semana. Y me acuerdo que mis tías peleaban mucho con ella. Le decían que no, que porque hacía eso, que bla. Y ella igual lo seguía haciendo. Y ella me decía siempre, mija, es que hay que sembrar para recoger. Porque uno no sabe quién le va a dar a uno. Yo estoy sembrando y seguro no estoy sembrando para mí. Estoy sembrando para mis hijos, para mis nietos, ¿sí? Y literal, ahora que yo he estado estudiando y he estado recibiendo toda esta información sobre las leyes universales, sobre cómo operamos, sobre cómo funcionamos, sobre cómo el universo se equilibra, sobre cómo funciona la manifestación, sobre cómo es la abundancia y qué es la abundancia. O sea, literal, empiezo a recordar todas estas enseñanzas de mi abuelita, todas estas frases que ella me decía, ¿sí? Como todos esos refranes típicos que ella los trae desde, bueno, de tiempo atrás. Y yo digo, wow, sí. Entonces, y les he dicho ya varios días también, ustedes den lo que tienen. Porque a veces decimos, es que yo no doy porque no tengo nada que dar. Mentira, sí tenemos que dar. Sí tenemos que dar. Sí tenemos que dar. Y cuando demos lo mejor. Lo mejor. No demos, si el habitante de calle le vamos a dar dinero, no le des lo que te sobra, no le des la limosna, no. Si tienes un billete, saca el billete y se lo das. Y si te parece que es mucho, bueno, ve y le compras un almuerzo. ¿Sí? Si puedes dar en una fundación, ve y das. ¿Sí? Pero no demos ese dar desde la escasez, no ese dar desde donde yo no tengo, desde ese, como yo no tengo nada que dar, pues yo qué voy a dar. No, sí tenemos, siempre tenemos para dar un abrazo, tenemos para dar una palabra bonita, tenemos para dar un te amo, tenemos para dar un aquí estoy si me necesitas, tenemos para dar, para ofrecer un café, bueno, este no es café, un cacao. Tenemos para dar un montón de cosas y no lo vemos. No nos damos cuenta porque vibramos desde la escasez. Vibramos desde la clave número 3 les hablaba del universo, la abundancia es infinita y es ilimitada. Cuando tú le das a otro no te estás quitando tú, te estás dando. Pero cuando tienes este concepto de si yo doy, me quedo sin nada, entonces el universo, como tú tienes esa creencia y recuerda que somos creadores, somos manifestadores, si yo tengo la creencia de al dar me quedo sin nada, pues entonces no voy a recibir nada, ¿sí? Pero si tú das desde el amor, desde yo estoy lleno y puede que materialmente parezca que no tengo nada, porque recuerda que todo es apariencia, todo es una ilusión, te aseguro que tú al dar a esa otra persona vas a recibir.
Y por eso él reclama tu herencia. Y por eso él, olvidémonos de que la vida siempre nos sostiene. Siempre la vida nos sostiene. Nunca nos va, o sea, yo en el año 2018, 17, a finales del año 2017, cerré mi empresa, regalé todo lo que tenía en mi apartamento, o sea, hice supuestamente venta de garaje, pero realmente no era venta. Vendí algunas cosas de mi oficina, eso sí, pero las cosas de mi apartamento las regalé a personas que necesitaban y bueno, a mis amigas que también, ay, yo quiero esto, yo quiero aquello, yo quiero lo otro. Me deshice de todo lo material que tenía porque sentí la necesidad de hacerlo. Era ese proceso de transformación en el que yo estaba y que necesitaba después. No estoy diciendo que lo tienen que hacer, no. Solo les estoy dando el ejemplo y les estoy contando como toda la historia porque yo sentía la necesidad de que tenía que desprenderme de todo para reconocerme. Y cuando llego aquí a Ibagué, o sea, literal, llegué con mi maleta, la maleta de mi hija, o sea, con la ropa, y eso es ropa para clima caliente. Yo vivía en tierra fría, entonces regalé botas, chaquetas, bueno, abrigos, de todo. Regalé un montón de juguetes también de mi hija. O sea, llegamos aquí con mi maleta, la maleta de mi hija, unos ahorros que tenía en el banco y ya. Y a empezar de cero. De cero. Me acuerdo que mis amigas, todo el mundo me decía, ¿estás loca? ¿Qué te pasa? O sea, no haber dicho. Todo el mundo me decía que estaba loca. Pero yo me sentía bien. Y aquí en Ibagué empecé de cero. Otra vez. O sea, empecé a los 3 meses. Me fui a vivir con una tía acá en Ibagué. Y a los 3 meses dije, bueno, vamos a ver de qué estoy hecha. Y ese de qué estoy hecha, dije, pues vamos a empezar. Si ya lo he hecho 2, 3 veces, pues esta vez no me va a quedar grande. La diferencia que era que esta vez yo tenía una hija y antes yo no era solo responsable de mí. Y a los 3 meses alquilé un apartamento, empecé a comprar las cosas, ¿sí? Y hoy estoy muy bien. No me falta absolutamente nada y nunca realmente me faltó absolutamente nada. Nunca. Mi ego, mi vocecita, el ego sí me decía los primeros meses, especialmente cuando estaba hacinada en un cuarto, era como, dejaste tu apartamento, dejaste tus comodidades, el confort que tenías, ¿sí? Lo dejaste por esto. Sí, eso me decía la voz de mi ego. Y mi ser, mi esencia, mi alma me decía, calma que todo va a estar bien. Calma que estás en ese proceso de transformación. Calma que todo se va a ir organizando. Y literal, todo se organizó. Pero confiando en que se iba a organizar, confiando en que yo iba a estar bien, confiando en que me estaba sanando, confiando en que mi alma me estaba guiando, confiando en que había un universo abundante, completamente abundante para mí y que yo iba a acceder a ese universo, ¿sí? Que yo estaba en la capacidad de acceder a todo eso, ¿sí? Nuevamente a las comodidades, pero especialmente al bienestar, porque yo lo que quería era mi paz y mi tranquilidad, que no la encontré en las cosas materiales, no la encontré en los viajes, no la encontré en el carro, no la encontré en la casa, nada, ¿sí? Entonces, para mí realmente ese ejercicio de haberme desprendido de todo lo material a mí me sirvió para reconocerme y para darme cuenta que mi paz, mi felicidad, mi tranquilidad valen oro. Y para saber y tener la certeza, o sea, soltar los apegos a lo material y tener la certeza de que siempre la vida nos provee, siempre. Así que no teman. Y ahora con todo esto que está pasando, muchas personas que se han quedado sin empleo, no teman, no tengan miedo. Ténganle miedo al miedo, eso sí. Ténganle miedo al miedo, pero no teman,
No teman porque la vida nos provee, el universo nos sostiene siempre, siempre, siempre. Entonces sintonízate a esa frecuencia de la abundancia. Reconócela en ti, reconoce que tú eres un ser abundante, abundante. Así no tengas ni un peso en el bolsillo, porque la abundancia no tiene que ver, no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes. Yo conozco personas con muchos bienes materiales y más pobres que cualquiera. Porque la abundancia no tiene que ver con el dinero. ¿Que lo podemos manifestar? Sí, claro. Está ahí, disponible, y todo lo que queremos manifestar lo podemos manifestar. Todo. El carro, el viaje, el tiquete de avión, la persona que te va a ayudar, el contacto, el cómo lo hago, ¿sí? Y no todo se trata de dinero, no todo se trata de dinero. Nos hemos vuelto esclavos de perseguir esos billetes y creer y darle el poder a esto. Y no le demos el poder a esto. Es lindo, claro que sí. Y es súper, claro. Y yo lo amo, claro. Yo amo lo que representa ese papel. Porque ese papel representa posibilidades. Sí. Pero yo no soy ese papel. Yo no soy lo que representa. ¿Sí? El poder no está en él. El poder está en mí. En mí está el poder. ¿Sí? Y puede que yo necesite el billete, el dinero. Pero si yo lo que deseo es el carro, y si me gano el carro en una lotería, en una rifa digo, si me gano el carro en una rifa, si me gano el carro en una herencia, entonces no lo voy a apreciar, porque no lo compré con mis propios billetes. La abundancia es mi derecho natural, es inherente a mí, pero lo bloqueamos, es como, no quiero, ¿sí? Porque tenemos un montón de creencias que hay que sanar, pero un montón. No tienen idea, o sea, yo llevo una lista gigante de creencias que he estado transformando, porque tenemos muchas creencias basura, pero todo ha empezado en mí desde el amor propio, todo ha empezado en mí desde sentirme merecedora. Recuerda siempre que somos creadores, siempre, en este momento estamos creando, yo estoy creando con las palabras que estoy diciendo, yo estoy creando con mis pensamientos, ya, aquí y ahora. Entonces, el resultado que estás viendo en este momento fue creado en el pasado, aunque el pasado no existe, ¿no? Pero digamos que teoría, ¿no? Fue creado previamente con otros pensamientos y con otras emociones, con emociones de miedo, por ejemplo, miedo al fracaso. Y recuerda que se los he dicho varias veces, a eso a lo que le tememos es justo lo que manifestamos, justo. ¿Tú tienes miedo a fracasar? Noticia, vas a fracasar. O sea, a menos de que te equilibres y entonces nos la pasamos como en ese me siento positivo, confío, agradezco y a la vez tengo miedo, entonces me la paso en ese equilibrio en el que como que sí, pero como que no, como que sí, pero sí. Pero todo lo que vivimos hoy lo hemos manifestado. Es la manifestación de lo que hemos creado previamente. Entonces, si hoy tú que estás en un momento en el que te sientes decepcionado o decepcionada, porque detectives, investigadores, decepcionado o decepcionada, en este momento solo piensa que este es el resultado, es la manifestación de lo que creaste previamente y que hoy eliges otra cosa, que hoy en este momento eliges crear nuevamente y crear de forma correcta, ¿sí? Entonces, y cada vez que tengan un pensamiento negativo, piensen otra vez, piensen nuevamente y piensen en algo amoroso.
Reemplacen esos pensamientos, hagan esos ejercicios de reemplazar esos pensamientos que son desempoderantes, esos pensamientos que te frustran, esos pensamientos que te hacen sentir mal. Piensen nuevamente, hagan ese ejercicio siempre, porque nuestro ego siempre nos va a decir cosas y podemos estar saliendo del seminario y motivados y sí, voy a poder y no sé qué y al otro día estoy con la moral en el piso, porque nuestro ego nos acaba. Entonces, por eso también es importante el estar entrenándonos, el estar siempre nutriéndonos de información agradable, cero noticias, cero contaminación visual, auditiva, ¿sí? Maravilloso que estén en una transmisión como esta. Si se pueden conectar a más transmisiones como esta, maravilloso. Si puedes en este momento, no sé, entrenarte en algún curso, algún taller, lo que sea, hazlo. Si puedes pagar unas sesiones personalizadas donde tú puedas hablar acerca de tus miedos, de lo que tienes, hazlo. No te detengas. Porque nuestro trabajo mental y emocional es lo que va a garantizar nuestro éxito. O si no, vamos a seguir creando lo mismo, de lo mismo, de lo mismo. O sea, una cadena interminable. Yo el año pasado, porque yo empecé en el año 2018 muy, sí, lo voy a hacer, bueno, muy motivada, muy feliz, muy no sé qué, pero mi ego literal me estaba comiendo. Y empecé a entrenarme y empecé a ir a un seminario, a una conferencia y empecé a cada vez leer más libros y cada vez nutrirme de más información y empecé a escribir y empecé a meditar. La práctica espiritual para mí es indispensable, indispensable. El día que yo no medito, el día que yo no tengo esa práctica espiritual de conectarme conmigo misma, porque no todos tienen que meditar, esto no es obligación para todo el mundo, ¿no? Pero la práctica espiritual que elijas, la que sea, te va a mantener centrado, te va a mantener en ti, ¿sí? Y bueno, la información está ahí, el conocimiento está ahí, la sabiduría está ahí, hay que acceder a ella, no lo merecemos. No lo merecemos. Y habemos personas que ya hemos recorrido un camino, que ya hemos avanzado. Pues tú pégate de esas personas que ya han recorrido un camino, que ya han avanzado, ¿sí? Que ya han dado los pasos que tú quisieras dar, ¿sí? O que ya han llegado donde tú quisieras llegar. Y esas personas, por ejemplo, yo muestro el camino de cómo llegar fácilmente a donde yo llegué, ¿sí? Y a mí me tardó años, yo duré años en llegar donde hoy he llegado, años en aprender de tropiezo en tropiezo, de problema en problema. Entonces, quienes nos dedicamos a acompañar a otras personas, lo hacemos desde el amor y desde el conocimiento de causa, ¿sí? Desde esa sabiduría ya voy, reina, desde esa sabiduría de yo puedo, ¿sí? De si esa persona pudo, yo también puedo. Desde ese si ya otro lo hizo, pues yo también puedo. Y ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo lo hizo el otro? Y hagámoslo. Y también ese tiene que ver con el dar. A veces no damos, no pagamos, no aportamos en entrenamientos, ¿sí? Y lo gratis está bien, claro. Yo les entrego muchísimo valor. Muchísimo, ¿sí? Y todo lo que yo les he dicho, pónganlo en práctica. Pónganlo, o sea, yo me voy a sentir feliz y realizada de que ustedes pongan en práctica lo que yo les enseño, lo que yo les muestro, porque es lo que ha funcionado para mí, y no solo para mí, para muchas otras personas, ¿sí? Pero si pueden ustedes pagar un entrenamiento, páguenlo. Que no les duela. Así crean que no tienen con qué. Busquen la forma, busquen la manera. Ustedes no tienen idea, a mí hay mujeres que pagan una sesión conmigo, una. Y esa sesión me dicen, y con mucho esfuerzo. No es que valgan tanto mis sesiones, no, porque no valen tanto. Pero cuando ellas me dicen, Moni, tuve que ahorrar tanto tiempo,
tuve que dejar de comprar tal cosa, ¿sí? Porque quiero esto, porque siento que me va a servir mucho más. Y eso yo lo valoro tanto y lo aprecio tanto que incluso en una sola sesión entrego todo de mí. Porque lo aprecio, porque yo también estuve en esa posición de, pues pucha, no tenía con qué, use la tarjeta de crédito, use la tarjeta de crédito para ir al seminario. Había que hacerlo. Cuando ya no hubo tarjeta de crédito, entonces, llamada a una amiga, ¿sí? Llamar a la amiga de, oye, préstame la tarjeta de crédito que quiero ir a tal conferencia y en este momento o pago el viaje o pago la conferencia, pero bueno, ¿sí? Y a veces, y yo duré años en que no lo valoraba, no lo apreciaba. Y esas conferencias, esos seminarios, esos cursos que yo pagué, que me costaron, o sea, de dinero, o sea, literal, fueron los que más me cambiaron la vida. Fueron los que generaron en mí un montón de cosas, amigos, conocimientos, sabiduría, sanación, bueno, aprendizajes, experiencias, ¿sí? Entonces, demos y abrámonos a recibir. Como decía mi mamita, hay que sembrar para recoger. No hay más. Hay que hacerlo. Y obviamente el conocimiento vale, lo que nosotros hacemos vale, ¿sí? Y es importante, yo lo valoro, yo lo aprecio, ¿sí? Y es importante que quien está allá al otro lado también lo valore y también lo aprecie. Además que nos pasa a los seres humanos, somos así, eso que pagamos es lo que más apreciamos, es lo que más valoramos y ojalá entre más valga, mejor. O sea, entre más, muchísimo mejor, ¿no? El estatus, ¿no? Bueno, vamos a hacer repaso entonces de las 4 claves que les traje hoy. Entonces la abundancia es una frecuencia energética, la abundancia es energía y la abundancia es todo, absolutamente todo, no es solamente dinero, sino es relaciones, es experiencias, es salud, es bienestar, todo, absolutamente todo incluye la abundancia. Ahora, 2, te sintonizas en la abundancia cuando te sientes merecedor, cuando te reconoces, cuando sabes quién eres, cuando te amas profundamente, cuando sabes que estás hecho de la sustancia de Dios. Como digo yo, cuando sabes que estás hecha de la sustancia de Dios, sabes que todo lo puedes y que va a llegar su momento. ¿Sí? Y que estás abierto y que estás dispuesto a recibir. Ahora, clave número 3. La abundancia es infinita y es ilimitada. No hay escasez. Yo a veces me pongo a analizar, yo analizo absolutamente todo y me pongo a veces a pensar en cómo manifestamos enfermedades. Por ejemplo, el tema de las familias que dicen, bueno, la enfermedad que es hereditaria, no sé qué, entonces como mi abuela y mi mamá tuvieron cáncer, pues yo también puedo tener cáncer. No. Puede que haya una condición, ¿sí? Que te predisponga a, ¿sí? Pero tú, dueño de tu vida y sabiendo quién eres, puedes cortar con eso. Puedes cortar con esa enfermedad, porque esa enfermedad es una información que está en tus células, ¿sí? Y que se ha pasado a ti y que en algún momento se puede manifestar, pero porque es una creencia que está en tu subconsciente, que está en tus células. Pero si tú eres consciente de, ok, yo no voy a manifestar eso, yo voy a generar un cambio, pues no lo manifiestas. Sanas esa información del transgeneracional, ¿sí? Esa información, esa, como dicen los médicos, esa herencia
la sanas. Y eso es abundancia. Eso es ese saberte ilimitado, ese saberte que puedes, que tienes el poder de crear y de manifestar lo que tú quieres. Son creencias limitantes, sí, Nati, son creencias limitantes. Y lo manifestamos. Ay, es que como ellas se enfermaron, pues yo también me voy a enfermar. No, no tiene por qué ser así. No tiene por qué ser así. Yo lo puedo cambiar. Pero si yo vivo desde el miedo de, ay sí, qué tal que a mí también me pase. No, y seguro a mí me va a pasar. Recuerden, pensamiento, palabra, emoción, lo estoy manifestando, lo estoy creando. A veces inconscientemente, ¿sí? Porque no tengo el conocimiento de esto, entonces lo creo inconscientemente. Y después pasa. Y en ese, cuando, o sea, es muy chistoso, pero cuando pasa es como la profecía cumplida. Ah, yo sabía que me iba a pasar. Sí, yo sabía que eso era para mí. Entonces, clave número 3, ya. La abundancia es infinita e ilimitada. Y la clave número 4, dar es igual que recibir. Dar es igual que recibir. Demos, aportemos, contribuyamos, aportemos para nosotros mismos, para nosotras mismas. Cuando yo doy, y les decía ahorita, cuando yo doy en mis entrenamientos, o sea, yo pago un seminario, pago un curso, lo que recibo, lo recibo multiplicado. Y yo gracias. Pero a veces somos tan tacaños, literalmente. Y tacaños en todo, tacaños en abrazos, tacaños en besos con nuestros hijos, a nuestra pareja, tacaños en una palabra bonita, tacaños en nos limitamos y creemos que no somos merecedores. Hasta en eso somos tacaños. Entonces, no se puede. Bueno, familia hermosa, muchas gracias por estar aquí y recuerda que eres un alma poderosa y soberana, que puedes iluminar y potenciar tu vida. Elige manifestar el amor, la felicidad y la abundancia, porque es tu derecho divino y reclama tu herencia. Reclama tu herencia.